Amanda me dijo que estaría fuera 3 noches. Un retiro corporativo en Portland, de esos eventos elegantes de relaciones públicas que organizan para fingir que no solo beben vino mientras fingen que trabajan en nuevas ideas. Hizo una maleta ligera, una sola valija y su bolso azul marino para el portátil, ese que solo usa cuando quiere parecer más importante de lo que es. No se despidió como solía hacerlo. Nada de abrazos prolongados. Nada de mándame un mensaje si te aburres. Solo una mirada a su teléfono. Un distraído nos vemos el jueves y el clic seco de la puerta cerrándose tras de sí. Esa misma noche, supe que tenía que averiguar la verdad. Algo venía pudriéndose bajo la superficie desde hacía meses. No hubo una sola cosa que lo delatara. Fue una muerte por 1000 pequeños cortes. Una risa nueva que usaba por teléfono, demasiado suave, demasiado íntima, esa energía nerviosa que traía al volver del trabajo, ese brillo en los ojos como si ocultara un nuevo pasatiempo, la forma en que su teléfono nunca se despegaba de ella. Incluso cuando se duchaba. La última vez que la toqué, se sobresaltó como si mis manos fueran más frías de lo que realmente eran. Pero no reaccioné. No entonces. Seguí el juego. Le preparé café. Le besé la mejilla. Le dije que se divirtiera. Ya había decidido que no iría a trabajar esa semana. Esa primera noche que estuvo fuera, no me fui a dormir. Me quedé en la sala, con mi portátil, y por impulso abrí su iCloud. Conocía la contraseña. Aún era mi fecha de cumpleaños. Si eso no demuestra lo descuidada que se estaba volviendo, no sé qué lo haría. Cargó lentamente. Casi como si el universo le estuviera regalando unos minutos más de paz. Luego, todo apareció de golpe. Mensajes, registros de llamadas, imágenes sincronizadas. Empecé a deslizar. Todo estaba allí. Había cambiado el nombre del contacto en su teléfono, por supuesto. Movimiento clásico. Melissa de equipo PR. Qué gracioso. Solo que, al parecer, a Melissa le encantaba enviarle fotos en bata de seda y llamarla bebé con dosi. Lo que más me golpeó fueron los audios. Amanda, susurrando con esa voz melosa que no escuchaba desde hacía semanas, diciendo cosas como no puedo esperar a que dejemos de escondernos. Lo escuché 2 veces, no porque no entendiera lo que oía, sino porque necesitaba convencerme de que era real. A las 2:47 de la madrugada, reenvié todo a mi correo. A las 3:22, pedí una botella de su vino favorito por internet y programé la entrega para el día que regresaba. A las 4 dejé de temblar. Pasaron 2 días. No le escribí. Ella tampoco notó mi silencio. Seguí su ubicación. Gracias, buscar mi iPhone. Y no estaba en Portland. Estaba en Napa. Elegante. Incluso había publicado una foto en su historia privada, solo para sus amigos cercanos. Una tabla de quesos y una cata de vinos. Yo no estaba en la lista, obviamente. Pero mi mejor amigo, Luis, sí. Seguro se le olvidó que lo había añadido una vez cuando estaban borrachos. Me mandó la captura sin decir nada. Al día siguiente casi no comí. Limpié toda la casa como si estuviera poseído. Luego empecé a reunir todo lo que me había dado alguna vez, regalos de aniversario, el póster firmado de nuestro primer concierto, esa ridícula tortuga de cerámica que me obligó a pintar en un retiro de pareja en Santa Cruz, la camisa que usó la primera noche que se quedó a dormir, la que siempre me quitaba y nunca devolvía. Lo apilé todo en la chimenea, pieza por pieza. Aún no lo encendí. La noche que debía volver, encendí velas y bajé las luces. Puse la mesa para cenar. Serví vino. Apagué el teléfono exactamente a las 7:42 de la tarde. Su coche entró en la entrada. Cuando Amanda entró, parecía cansada, no exhausta, solo, demasiado relajada. Llevaba el cabello recogido, el maquillaje algo corrido, como si no se hubiera molestado en retocarlo para el viaje de regreso. Abrió la puerta hablando antes de siquiera mirar. Cariño, juro que si tengo que sentarme en otra cata de vinos donde todos fingen saber lo que son los taninos. Entonces sus ojos se posaron en la chimenea. Su boca se abrió. Su bolso cayó al suelo. Las llamas estaban vivas, furiosas, no fuera de control,
pero sí rabiosas, brillando con cada recuerdo al que ella pensaba que yo me aferraría. El póster se retorcía en negro. El caparazón de la tortuga se quebró justo por la mitad. Su sudadera universitaria se encogía hasta convertirse en ceniza. Gritó. No como en las películas. No con dramatismo ni sollozos. Solo un ruido agudo, feo, que no sabía qué quería ser. ¿Qué demonios estás haciendo? Me puse de pie despacio, caminé hacia ella y dije, con calma. ¿Cómo está Melissa? Se quedó congelada. Sus pupilas se contrajeron como si acabara de encender un reflector que no estaba preparada para enfrentar. Se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina entre nosotros. Pasaron 3 segundos. 4. Luego soltó una risa. Esa clase de risa que la gente usa cuando se está ahogando en pánico e intenta disfrazarlo de encanto. ¿Quién? Dijo, parpadeando demasiado rápido. Jacobo, ¿de qué demonios estás hablando? Melissa, repetí. Del equipo de PR. Napa estuvo bonito, ¿eh? La sangre le abandonó el rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Dio un paso atrás, luego se contuvo y trató de enderezar los hombros como si tuviera alguna ventaja. El fuego detrás de mí crujió, casi como si respondiera. ¿Revisaste mi teléfono? Espetó, con la voz bajando media octava. ¿Hablas en serio? Fue en ese momento cuando me di cuenta de cuán profundo era su juego. No iba a llorar. No iba a suplicar. No, Amanda iba a quedarse allí, en nuestro pasillo, fingiendo que yo era el que había roto las reglas. No le sorprendía que lo supiera. Le indignaba que tuviera la audacia de descubrirlo. Lo vi todo, dije. Saqué el móvil. Abrí la carpeta que había nombrado Mentira, Mentira y le mostré la pantalla. Una foto de ella frente a un espejo de hotel, con una bata que no era de ningún hotel en el que yo la hubiera alojado. Un vídeo de ella brindando con alguien, solo un brazo visible, una mano femenina con uñas rojo oscuro y un reloj que había visto en otra foto, en una cama, sobre el hombro desnudo de Amanda. Una captura del mensaje, no puedo esperar a saborearte otra vez de Melissa. 2 horas antes de que Amanda dijera que estaba revisando presentaciones estratégicas. No sé qué crees que viste, empezó, con la voz temblando, pero no de culpa, de rabia. Pero claramente has invadido mi privacidad. ¿Estás enamorada de ella? La interrumpí. Eso la sacudió. Su boca se abrió, luego se cerró. Una media mentira atorada en la lengua. No tengo que darte una respuesta a eso, dijo. Eso no es un no. Me miró, los ojos duros. ¿Quieres la verdad? Bien. Ella me escucha. Me entiende. No se sienta en casa con pantalones de pijama esperando que la vida pase. Y, sin embargo, estás aquí, dije, señalando la casa que me rogó comprar. Seguía casada. Seguía mintiendo. ¿Por qué, Amanda? ¿Cuál era el plan? Apartó la mirada. No con vergüenza. Calculando. No pensaba quedarme para siempre, admitió. Solo que no sabía cómo irme sin causar un desastre. ¿No querías causar un desastre? Repetí, riendo ahora. Entonces encendiste una cerilla a mis espaldas. Pensé que decirlo en voz alta me destrozaría. Pensé que mirarla a los ojos y ver que no se inmutaba me rompería. Pero no fue así. Fue extrañamente revelador. Como ver a alguien quitarse una máscara que ha llevado tanto tiempo que habías olvidado cómo lucía su verdadero rostro. Pasó junto a mí, directo hacia el fuego. Por un momento pensé que intentaría salvar algo. Tomar alguna reliquia antes de que las llamas la devoraran. Pero no lo hizo. Solo observó. Eres tan dramático, murmuró. Y tú, una cobarde. Se giró de golpe. ¿Perdón? Lo oíste, dije. No te enamoraste. Mentiste porque te gustaba que 2 personas te adoraran al mismo tiempo. No querías honestidad, Amanda. Querías opciones. Algo se quebró detrás de sus ojos. Abrió la boca de nuevo, pero levanté la mano. Ya terminé. Ya llamé a un abogado.
No te molestes en volver mañana. Tendré tus cosas listas. Su rostro se torció. No de tristeza. De orgullo herido. No tienes derecho a echarme de mi casa. Ya no es tuya. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. Una sonrisa lenta, cruel, que no alcanzó sus ojos. ¿Crees que ella te quiere? Susurró Amanda. ¿De verdad crees que Melissa va a jugar a la casita contigo cuando yo esté fuera? Eras aburrido cuando te conocí. Y sigues siéndolo. Por eso me fui. Y se marchó. Sin disculpa. Sin súplica. Solo el clic de sus tacones y el golpe suave de la puerta cerrándose. Me quedé allí, frente al fuego, viendo cómo lo que quedaba de nuestros recuerdos se convertía en ceniza. Y por primera vez en meses, me sentí en calma. No dormí esa noche. No porque no pudiera. No quería. La casa estaba en silencio. Un silencio que antes solía sentirse cómodo, cuando leíamos en habitaciones separadas o nos dormíamos a distintas horas. Ahora era el eco después de una explosión. Los muebles seguían en su lugar, pero los cimientos estaban agrietados. Me senté al borde de la cama que alguna vez compartimos y miré la hendidura en la almohada donde solía apoyar la cabeza. El aire aún olía levemente a su champú de lavanda. Abrí las ventanas. Alrededor de las 4 de la madrugada, empecé a empacar sus cosas. No con furia. No con desesperación. De forma metódica. Sabía dónde estaba todo. Sus cajones estaban organizados con obsesión. Llené 2 maletas y una caja, las etiqueté: ropa, baño, escritorio. Cada vez que tocaba algo suyo, me sentía menos atado. Incluso la sudadera que una vez tomé de su lado del armario, la que usaba en domingos perezosos, la que solía bromear que aún olía a ella incluso después de lavarla, la doblé como si fuera de una desconocida. A las 6:30 cancelé mi semana laboral. A las 7 en punto, volví a escribir al abogado. A las 8:15, le envié un mensaje a su madre. Sí, a su madre. Nunca fuimos cercanos. Siempre decía: Amanda sacó su carácter de mí, lo siento, y se reía como si eso fuera encantador. Pero quería que lo supiera por mí antes de que Amanda tergiversara la historia. No entré en detalles. Solo le dije que Amanda ya no viviría aquí, que nos estábamos separando y que necesitaba un lugar donde quedarse unos días. Lo leyó y respondió en minutos. No vendrá aquí. Tomó sus decisiones. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Para el mediodía, Amanda seguía sin escribir. Ni siquiera para preguntar por sus cosas. Ni para negar. Ni para estallar. Solo silencio absoluto. Supuse que estaba reorganizándose, preparando coartadas, tal vez incluso reescribiendo la historia para poder convencerse de que yo era el villano. Que yo la había empujado a esto. Pero entonces me llamó Luis. Mi mejor amigo desde la secundaria, el que me había enviado la captura de su historia. Ni siquiera saludó cuando contesté. Jacobo, tienes que venir. Parpadeé. ¿Qué pasó? Dudó un segundo. Es sobre Amanda. Ya sé todo. No, dijo en voz baja. No lo sabes. 15 minutos después, estaba tocando la puerta de su apartamento. Abrió rápido, tirando de mí hacia adentro como si evitáramos francotiradores. Me entregó su teléfono. Lee. Era una cadena de mensajes directos de Amanda. Enviados la noche anterior, después de que salió furiosa de casa. Todos dirigidos a Luis. Siempre te gusté más que él, ¿verdad? Siempre me mirabas cuando él no lo hacía. Es patético. Apuesto a que tú no lo eres. No me estoy quedando en casa de mi madre. ¿Qué harás esta noche? Me quedé mirando los mensajes, esperando que apareciera algún significado oculto. Alguna explicación alternativa. Pero todo estaba allí. Con sus propias palabras. Clarísimo. Está en espiral, dijo Luis. No respondí. No sabía si debía decírselo. Pero después de lo que me contaste, tenía que hacerlo. Gracias, dije, con voz apagada.
Deslicé el dedo una vez más por los mensajes. Luego apreté el botón de bloqueo y se lo devolví. No estaba enojado. No de la forma en que la gente espera que uno lo esté. Hay otro tipo de furia. Una que crece cuando alguien intenta destruir cada parte de ti. Cuando la traición se convierte en estrategia. Ella no estaba rota. No estaba confundida. Ni siquiera estaba enamorada de otra persona. Estaba probando hasta dónde podía llegar antes de quebrarme por completo. Esa noche le escribí un mensaje: tus cosas están en el garaje. Ven por ellas antes del viernes. Respondió de inmediato: ¿podemos hablar antes? Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Y luego le envié una sola palabra. No. El viernes llegó con ese tipo de clima gris, indeciso, que hace que todo parezca estar esperando a ocurrir. Pasé la mañana en el garaje, revisando las cajas otra vez. No porque creyera haber olvidado algo, sino porque necesitaba verlo. Todas sus cosas contenidas, clasificadas, fuera de mi espacio. Fuera de la vida que había vaciado, mentira tras mentira. Dejé la puerta del garaje sin llave. No iba a estar allí cuando llegara. No quería el espectáculo. No quería sus ojos de cocodrilo ni sus suspiros teatrales. No quería que probara el perdón como si fuera un vestido que nunca iba a comprar. Al mediodía, fui a casa de Luis. No hizo preguntas. Solo me dio una cerveza y puso una de esas viejas comedias con risas enlatadas que solíamos ver en la secundaria. Las risas se escuchaban más fuertes de lo normal. A las 3:11 de la tarde, la notificación de la cámara hizo vibrar mi teléfono. Amanda había llegado. No venía sola. Trajo a alguien con ella. Alto, robusto, tal vez de unos 30 y tantos. Un hombre. Él se quedó en el coche mientras ella caminaba, un poco demasiado despacio, mirando a su alrededor como si esperara una emboscada. Iba vestida de negro, como si viniera a llorar lo que había enterrado. Pasó 6 minutos en el garaje. Ni siquiera miró la casa. A las 3:17 cargó la última caja en el maletero y se giró para echar un último vistazo. Luego caminó hasta el asiento del pasajero y se subió al coche. En cuanto desapareció del encuadre, saqué el teléfono y llamé al abogado otra vez. Quiero todo finalizado para la próxima semana. Sin negociaciones. No discutió. Las pruebas que le había dado hacían fácil su trabajo. Para el sábado, Amanda mandó otro mensaje. Este más largo, divagante. No quisiste escucharme. Crees que sabes todo, pero no lo sabes. Nunca estuviste presente como yo necesitaba. Tal vez cometí errores, pero tú te fuiste mucho antes que yo. Al menos yo fui honesta con lo que sentía. Lo leí 2 veces. La segunda, más despacio. Como si las palabras fueran a transformarse en algo humano. No lo hicieron. No respondí. El lunes, al volver a casa, encontré algo pegado en la puerta. Un sobre. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con su letra. Dentro, una carta. 5 páginas. Papel rayado. Garabateada, desordenada, como si la hubiera escrito de un tirón en plena desesperación. No era una disculpa. Era un manifiesto. Un manifiesto de reproches. Que nunca la desafié. Que me conformé demasiado pronto. Que la hice sentirse como esposa, pero no como mujer. Enumeró cada discusión menor que tuvimos, como si las hubiera estado guardando para usarlas como munición. Afirmó que nunca quiso herirme, pero también escribió que yo debía haberlo visto venir. Dijo que Melissa fue un accidente que seguía ocurriendo. Y añadió que Luis no habría dudado si hubiera sido sincero consigo mismo. Esa última línea fue lo que hizo que mis manos se quedaran inmóviles. Ella quería caos. No le bastaba con engañar. Necesitaba incendiar todo a su alrededor. Si no podía ganar la partida, prefería volcar el tablero. Entré en casa, me senté a la mesa de la cocina, releí la carta una última vez. Luego encendí un fósforo. Observé cada página encogerse sobre sí misma, ennegrecerse y deshacerse en suave ceniza gris. No merecía que sus palabras sobrevivieran a la verdad.
La semana siguiente pasó como un ruido blanco. Nada claro, solo el zumbido constante de lo que alguna vez fue. La ausencia de Amanda se sentía ruidosa en la casa, pero no dolorosa. Era como entrar en una habitación que solía oler a humo y ahora solo huele a aire quemado. Ya no quedaba duelo. Solo espacio. Cambié las cerraduras, eliminé su número, la bloqueé en todo lo que importaba. No era por venganza. Era por silencio. Ella había llenado mi cabeza durante demasiado tiempo. Sus mentiras habían resonado en cada pasillo, rozado cada mueble. Había reescrito nuestra historia tantas veces que necesitaba una versión limpia, un borrador final sin sus anotaciones en los márgenes. Para el jueves, recibí una llamada de Melissa. Llegó desde un número desconocido. No dejó buzón de voz. Solo un timbrazo. Y contesté sin pensarlo. Esperaba una estafa. En su lugar, una voz de mujer que nunca había escuchado antes dijo: Jacobo. No respondí. Soy Melissa. Aún así, me quedé en silencio. Dejé que el peso de su nombre flotara como humo. Sé que probablemente no quieras hablar, y no te culpo. Pero solo, necesitaba que supieras que no sabía que ella seguía contigo. No hasta la semana pasada. No dije una palabra, pero ella siguió hablando. Rápido. Ansiosa. Me dijo que estaban separados. Que te habías mudado. Que estaban con papeles. Me mostró mensajes donde te decía que se había acabado. La dejé hablar. Hundirme en eso. No se estaba disculpando. Se estaba defendiendo. Amanda le había hecho el mismo juego. Mentiras apiladas sobre mentiras, creando dos realidades distintas al mismo tiempo y tocándolas como un violín. Está mal, Jacobo, dijo Melissa, con la voz quebrada. Terminé con ella. No sabe que te llamo. Se volvería loca si lo supiera. Casi me reí. Ya se volvió loca, pensé. Y quiere compañía. Hubo una larga pausa. Me dijo que nunca me aburriría con ella, susurró Melissa. Y tenía razón. Nunca me aburrí. Siempre estuve dudando de mi propia cordura. Ahora reconocía el tono en su voz. No era culpa. Era escape. Como habla alguien que sobrevivió a un incendio que ayudó a iniciar, pero del que aún así huyó con quemaduras en las manos. Colgamos después de unos minutos. No hacía falta decir nada más. Ella no era mi problema. Nunca lo fue. Solo otro hilo en la telaraña de Amanda. Esa noche recibí otra carta. Esta vez no escrita a mano. Impresa. Ordenada. Metida bajo mi puerta como una amenaza que no quería ser abierta. Dentro había fotos. Mías. De mí y Luis. Fotos antiguas de hace años, fiestas, vacaciones, noches que ni recordábamos. En cada una, Amanda había garabateado algo. ¿Lo amaste más que a mí? Apuesto a que lo lamentas. Esto es lo que vas a extrañar. Cada foto marcada con amargura. Como si intentara encontrar un último rincón en mi mente que pudiera envenenar. Me quedé mirándolas un buen rato. No porque dolieran. Sino porque era todo lo que le quedaba por lanzar, nostalgia. Quería que sintiera que estaba perdiendo algo irreemplazable. Pero todo lo que vi fueron imágenes de alguien que ya no existía. Una máscara hueca que finalmente se había roto. Le tomé una foto a las fotos, se las envié a mi abogado y al día siguiente presenté una orden de alejamiento. Y entonces hice algo que no había hecho en meses. Abrí las ventanas, dejé entrar la luz y respiré como si por fin tuviera permiso de hacerlo. El día que aprobaron la orden de alejamiento, ocurrió algo extraño. Me reí. No una risa amarga. No esa risa sarcástica que uno suelta cuando todo se cae a pedazos. Una risa real. Profunda. De pecho. Estaba haciendo fila en el juzgado, con el papel aún caliente de la impresora, y la mujer en la ventanilla me dijo: todo está listo. Con esa voz demasiado formal. Y me golpeó. Era eso. El muro final. El último hilo. Ya no estaba atado.
Amanda no podía acercarse a mí legalmente. No podía aparecer con su sonrisa envuelta en veneno y sus manipulaciones envueltas en seda. No podía golpear mi puerta en medio de la noche fingiendo llorar. No podía dejar cartas. No podía mandar emisarios. No podía sacar una última escena de esta historia. Había perdido el acceso a mí. Esa misma noche invité a Luis. Trajo una botella de whisky y un estúpido juego de mesa que solíamos jugar cuando éramos unos pelagatos y fingíamos que 2 pizzas congeladas eran una cena elegante. No hablamos de Amanda. No hacía falta. Pero a medida que avanzaba la noche y los vasos se vaciaban, la conversación acabó deslizándose hacia ella, inevitablemente. ¿Sabes qué me volvió a escribir?, dijo Luis. Número nuevo. Al principio fingía ser otra persona. Me tomó todo un párrafo darme cuenta de que era ella. Suspiré. No ha terminado. No, dijo él, más serio esta vez. Nunca va a terminar. No hasta que encuentre a alguien más a quien convertir en un espejo. ¿Qué quieres decir? No ama a las personas. Las usa para reflejar lo que quiere ver. Y cuando dejan de hacerlo, rompe el espejo y culpa al vidrio. Me quedé en silencio con eso. Dejé que se expandiera dentro de los espacios que Amanda solía ocupar. Tenía razón. Cada vez que dejé de adorarla, aunque fuera por un instante, cuando discrepaba, cuando no reaccionaba como ella esperaba, cuando simplemente existía sin ella, me castigaba. Con silencios fríos, bromas venenosas frente a los amigos, negándome el afecto y luego fingiendo que era yo quien lo imaginaba. No era amor. Era control disfrazado de carisma. Cuando Luis se fue, me dio una palmada en el hombro y dijo: «No estás roto, ¿sabes? A veces siento que sí. No lo estás». Ella no quería un esposo. Quería un fan. Me quedé de pie en la puerta después de que se marchó, mirando la entrada vacía, y pensé en lo mucho más tranquila que se había vuelto mi vida. No solitaria. Tranquila. Ese tipo de silencio que te permite pensar, que te devuelve tu propia voz. Pero la paz no duró. 2 días después, me llamó el jefe de Amanda. ¿Su exjefe? Al parecer, Amanda había perdido el control en el trabajo. Faltó a una presentación. Insultó a un cliente. Tuvo una pelea a gritos con uno de sus jefes de equipo. Y luego, en un desesperado intento por recuperar el control, intentó culparme a mí. Dijo que la estabas acosando, me explicó con cuidado. Que le enviabas mensajes desde cuentas falsas. Pero cuando el equipo de informática revisó, todas las IPs eran de su apartamento. Era profesional, calmado, pero había un trasfondo en su voz. Vergüenza. Asco. Solo quería que estuvieras al tanto, añadió. Por si escala. Le agradecí. Colgué. Me senté. Fue como ver un tornado desde lejos y darme cuenta de que ese tornado solía vivir en mi casa. No me sentí reivindicado. Ni siquiera me sentí seguro. Solo me sentí observado. Como si ella aún estuviera en la habitación, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Como si su caos tuviera brazos muy largos. Así que hice lo único que podía hacer. Empecé a escribirlo todo. Cada detalle. Cada momento. Cada bandera roja que ignoré. Cada verdad que me tragué. Cada vez que reí algo que no era gracioso, porque pensé que así mantendría la paz. Porque si ella iba a contar su historia, yo iba a contar la mía. Y no iba a dejar que su nombre fuera el único que se recordara. Me tomó 6 horas escribir el primer borrador. Me senté en la mesa del comedor, técnicamente suya, aunque ya había eliminado cada rastro de ella de la superficie, y escribí como poseído. Sin ediciones. Sin pausas. Solo sacándolo todo. Crudo. Feo. No era una carta. No era un diario. Era un ajuste de cuentas. Empecé no desde ese comienzo bonito de cuento donde nos enamoramos con sangría barata y fingimos que el desamor era imposible. Empecé con la primera vez que me mintió sobre algo pequeño. La vez que dijo que trabajaría hasta tarde, pero volvió a casa tambaleándose con ese pintalabios barato que siempre decía detestar. No lo cuestioné entonces.
Le creí cuando se rió. Ese fue el verdadero comienzo. Ahí fue cuando se dio cuenta de que no iba a ponerle límites. Escribí sobre cómo me fue desgastando con el tiempo. Cómo me interrumpía en las cenas con amigos, no porque tuviera algo que decir, sino para recordarme que yo no era el protagonista. Cómo ponía los ojos en blanco cuando hablaba de lo que me emocionaba. Cómo agarraba su teléfono en medio de nuestras conversaciones, como si mis palabras no valieran la batería. Cómo solo me besaba cuando necesitaba desviar la culpa o cambiar de tema. Cuando terminé, tenía los dedos rígidos y los hombros trabados. Pero me sentía más liviano. Lo guardé como un documento titulado Por si olvido. Nunca tuve intención de publicarlo. No era para nadie más. Era para mí. Un recordatorio. Un mapa. Para que, si alguna vez me sentía tentado a romantizar todo, pudiera abrirlo y recordar. Unos días después, la vi de nuevo. No en persona. En la historia de alguien más. Estaba en una fiesta. Una azotea cara. Sonrisas posadas. Copas de champán. Amanda en el centro del encuadre, riendo como si nada la hubiera tocado jamás, vestida de blanco, perfecta, rodeada de extraños. El pie de foto decía, nuestra reina ha vuelto, mejor que nunca. Casi me reí. No porque fuera gracioso. Porque por fin lo entendí. Amanda no era una persona herida. Era una actriz que se volvió demasiado buena en su papel. No se derrumbaba. Actuaba el derrumbe. No sentía culpa. La imitaba hasta que alguien aplaudía. Pasé la historia. Silencié la cuenta. Nunca volví a mirar atrás. Pero a la mañana siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez de alguien que no conocía. Una mujer llamada Clara. Se presentó con cautela, dijo que me había encontrado a través de un conocido en común, alguien que apenas recordaba. Y luego soltó la bomba, estaba saliendo con un hombre que había salido con Amanda. Y, al parecer, Amanda hablaba mucho de mí. Le dijo que eras abusivo, escribió Clara. Manipulador. Que la controlabas. Que te volviste agresivo cuando intentó dejarte. Me quedé mirando las palabras como si no fueran reales. Amanda estaba reescribiendo el final. Retorciendo todo para pintarse a sí misma como la heroína que escapó del villano. Y peor aún, estaba usándome como su historia de advertencia. Esa noche, no pude dormir. Pero no por rabia. Estaba aterrorizado. No por mí. Por quien fuera el siguiente. Amanda no necesitaba aparecer físicamente en mi puerta. Había encontrado otra forma de colarse, a través de personas, de susurros, de historias que sabía que yo nunca escucharía de primera mano. Y entonces lo entendí, tenía dos opciones. Dejar que siguiera controlando la narrativa, o decir algo. No quería venganza. Quería verdad. Quería aire. Así que abrí ese documento. Y empecé a limpiarlo. La decisión de hacerlo público no fue dramática. No llegó como un rayo ni como en esas escenas de película en que alguien escribe entre lágrimas y luego pulsa publicar con las manos temblorosas. No. Llegó en silencio, como casi todos los giros reales de la vida. Estaba preparando café, mirando por la ventana de la cocina, viendo a un vecino pasear a su perro. Y el pensamiento apareció en mi mente, tan claro que casi lo dije en voz alta. Ella sigue escribiendo el final. Y yo se lo estoy permitiendo. No le debía silencio. No le debía protección. Durante meses, no, años, me tragué mi incomodidad, me reí de su crueldad, dejé que me hiciera dudar de mi memoria. Incluso después del engaño. Incluso después de su intento de difamación. Incluso después de que intentara convertir a Luis en otra ficha de su juego, me quedé en silencio. Quizás una parte de mí aún creía que era más digno callar. Quizás otra parte tenía miedo de que ella gritara más fuerte. Pero al observarla desde la distancia, darme cuenta hasta dónde estaba dispuesta a llegar para evitar asumir responsabilidad, para usar su encanto como arma, para meterse en nuevos círculos y venderles una historia donde ella era la heroína incomprendida, supe que si no hablaba, nunca pararía. Así que hablé. Publiqué toda la historia de forma anónima. Cada bandera roja.
cada manipulación. Cada vez que dudé de mi instinto porque ella sonreía justo en el momento exacto. Cambié nombres, difuminé detalles. Pero el corazón del relato era innegable. No exageré. No lo dramaticé. Solo conté la verdad, despojada de sus ediciones. Se esparció rápido. Demasiado rápido. Miles de compartidos. Comentarios de desconocidos. Gente diciendo que les recordaba a su Amanda. Gente dándome las gracias por haberle dado forma a algo que ellos también vivieron, pero nunca supieron cómo explicar. Otros preguntaban si ella me había contactado después. Algunos intentaban adivinar quién era. Pero lo que más me golpeó fueron los mensajes de personas que la habían conocido en los últimos meses. Mujeres. Hombres. Colegas. Uno incluso dijo que Amanda se presentaba como alguien que acababa de salir de un matrimonio horrible y tóxico. Lloró al hablar de ti, decía el mensaje. Dijo que no la dejabas respirar. Que habías quemado su ropa en un arranque de ira. Que apenas logró escapar. Cuando leí eso, se me helaron las manos. Eso no eran solo mentiras. Era defensa anticipada. Había reescrito todo. Había convertido mi prueba de su traición en evidencia de su supuesta victimización. La verdad no le importaba. Solo la versión que la hiciera ganar la siguiente partida. Pero lo que no calculó fue que la gente a la que ahora mentía también tenía Google. También tenían amigos. Y algunos encontraron mi publicación. 2 días después, me escribió desde una cuenta falsa. Casi no abro el mensaje. Pero la curiosidad me venció. No estaba enojada. Estaba burlona. ¿Así que eres ahora, víctima de cuento con club de fans? Deberías haber sido escritor. Lástima que tu trama sea tan básica. Y debajo, la estocada. Ten cuidado. La gente ama a los villanos. Pero se aburre de los mártires. No respondí. Archivé el mensaje. Marqué la cuenta. Cerré la aplicación. Porque finalmente lo entendí. Ella nunca quiso herirme solo por hacerme daño. Quería el control. Incluso ahora. Especialmente ahora. Y lo más violento que podía hacerle a alguien como ella, era no odiarla. Era ser indiferente. Así que cerré sesión, salí afuera y la dejé desvanecerse. Una semana después de haber archivado el último mensaje de Amanda, ocurrió algo inesperado. Silencio. No el tipo de silencio que parece preámbulo de algo. No esa quietud tensa antes de una tormenta. Solo, nada. Ningún número nuevo escribiéndome a las 2 de la madrugada. Ningún susurro de conocidos en común. Ninguna captura de pantalla sobre su siguiente jugada. Era como si el aire, por fin, se hubiese despejado después de un invierno largo y amargo. Y por primera vez en lo que parecían años, mi mente no estaba repitiendo su voz de fondo como ruido estático. Podía oírme a mí mismo de nuevo. Y entonces llegó el sueño. No había soñado con ella desde que todo empezó. Pero esa noche lo hice. En el sueño, Amanda estaba de vuelta en la casa. De pie en el pasillo, descalza, con uno de esos suéteres enormes que solía robar de mi lado del armario. No se veía enojada. Ni triste. Solo, ahí. Se movía por la casa como si yo no existiera. Rodeaba los muebles como un fantasma que aún creía vivir allí. Intenté hablarle. Pero ella solo giró la cabeza, sonrió con esa sonrisa suya, y dijo: «Esto nunca fue tuyo». Desperté de golpe, cubierto en sudor. De esos sueños que no se desvanecen con la luz del día. Que se quedan clavados en el pecho como un clavo que olvidaste sacar. Pero incluso entonces, no sentí miedo. Sentí cierre. Porque en ese instante entendí que la casa a la que se refería no era la mía. Porque nunca me permitió que lo fuera. Todo este tiempo, había estado viviendo en algo que ella había curado para sí, una relación llena de reglas invisibles, de afecto con condiciones, de lealtad con correa. Yo solo alquilaba un espacio en su fantasía. Y en cuanto quise reclamarlo como propio, empacó sus mentiras y mudó el espectáculo a otro lado. Y lo que quedó atrás no fueron recuerdos.
No fueron arrepentimientos. Fui yo. Aún aquí. Aún en pie. Aún construyendo algo. Pasé los días siguientes haciendo cambios reales. No simbólicos. Cambios prácticos, concretos. Eliminé la última carpeta con su nombre en mi portátil. Tiré el disco duro de respaldo. Incluso cambié el nombre del wifi, de Jaque AmandaNet a Nueva Era 88. Luego tomé el coche y salí de la ciudad. Solo conducir. Dejar atrás el ruido. Paré en un diner de carretera al que nunca había ido. Pedí un café y una porción de pastel de cereza. Vi a la camarera llenar la taza y me pregunté si Amanda alguna vez me había preguntado cómo me gustaba el café en los 6 años que estuvimos juntos. No pude recordar una sola vez. El sol se estaba poniendo detrás de los campos cuando volví al coche. Bajé las ventanas, puse una lista de reproducción que no había tocado en años. Canciones que solía amar antes de moldear mi gusto al de ella. El viento en mi cara se sintió como un permiso. Y al volver a casa, supe lo que quería hacer después. No solo sanar. No solo sobrevivir. Vivir. Vivir sin su voz en mi cabeza. Sin su sombra en mi pasillo. Sin esa pregunta que ardía lento, ¿qué hice mal? Porque no hice nada mal. Solo dejé de jugar un juego cuyas reglas nunca me reveló. Y por primera vez en mucho tiempo, el marcador dejó de importar. Han pasado 3 meses ya. 3 meses desde que Amanda se fue. Desde la chimenea, desde la confrontación, desde el último mensaje. 3 meses de silencio. De desintoxicación de una mujer que no solo engañó. Se infiltró. Se convirtió en el centro de todo y luego llamó a eso amor. Y cuando dejé de orbitar a su alrededor, lo llamó abandono. Pero esta ya no es una historia sobre ella. Es sobre lo que vino después. Lo extraño es cuánto tiempo toma notar tu propia ausencia en una relación. No me refiero a tu cuerpo. Me refiero a ti. A tu voz real. Tus opiniones. Tu intuición. Tu alegría. Tus reacciones. Amanda tenía una forma de encogerme tan sutilmente que, al final, ya no podía reconocer mi propia voz en una habitación, a menos que ella la devolviera con su aprobación. Ahora la oigo clara. He reconstruido mi vida. No de manera dramática. No me mudé a otro país ni me rapé la cabeza ni me fui a un retiro espiritual. Solo, despacio, con intención. Reemplacé el sofá que ella eligió. Por fin me deshice de esa pieza incómoda y enorme que, según ella, nos hacía ver adultos. Colgué arte nuevo en las paredes. Cuadros que me hacen sentir algo. Planté hierbas en el alféizar. Volví a cocinar. No solo a calentar cosas por resignación. Incluso me reí la semana pasada. Una risa tonta, sincera, cuando me cubrí de harina intentando hacer galletas caseras. Y no me detuve a pensar cómo Amanda se habría burlado de eso. Porque ya no me importa. También empecé a escribir más. Nada serio. Solo pensamientos. Pedazos de memoria. Cosas que solía disfrutar antes de hacerle espacio a su ego, que se esparció como moho por cada rincón de mi tiempo. La gente está leyendo mi historia ahora. No porque esté perfectamente escrita. Sino porque es real. Las mentiras, la manipulación, el gaslighting, lo reconocen. Lo han vivido. Y tal vez, de alguna manera extraña, ese sea el único regalo de Amanda. Me convirtió en alguien que puede reconocer a un narcisista desde la otra acera. Y advertir a otros antes de que caigan. En cuanto a Amanda, no sé dónde está. No reviso. No necesito actualizaciones, ni susurros, ni nuevos alias, ni mensajes tipo no vas a creer lo que está haciendo ahora. Que desaparezca en otra historia, con otro público, con otra versión de sí misma. No le deseo nada. Ni paz. Ni sufrimiento. Solo ausencia. Ella ya no vive aquí. Ni en esta casa. Ni en mi cabeza. Ni en el futuro que estoy construyendo. Si estás leyendo esto y tu instinto lleva tiempo susurrándote algo sobre alguien, escúchalo. No esperes la prueba en una captura de pantalla o en una promesa rota.
Tu cuerpo sabe lo que es la traición mucho antes de que tu mente lo acepte. No dejes que nadie te convenza de que estar confundido es lo mismo que estar equivocado. Que el drama es tu culpa. Que tu silencio te hace noble mientras queman la verdad a tus espaldas. Mereces paz sin tener que ganártela. Mereces honestidad sin tener que mendigarla. Mereces reconocerte cuando te mires al espejo. Yo sí lo hago ahora. Y es bueno volver a verme.